se acaba de dar a conocer que hay una serie de trabajadores, un grupo de trabajadores que fueron despedidos, pero otros renunciaron. Aún habiendo renunciado, esperan que les den una buena indemnización. ¿Quién los mueve? ¿Quién es la mano que mece la cuna? Ni más ni menos que Lorenzo Córdoba Vianello, sí, junto con Nippon Murayama. ¿Por qué cree que pidió un año de, ¿cómo le llaman? Sabático, un año de descanso, como si hubiera tenido mucho trabajo en el INE. Y es descanso pagado, es decir, le tienen que pagar el sueldo. Ya acabemos con esto, por favor. Es en la UNAM donde sucede esto, en la UNAM. Bueno, vamos a la información, porque sí, están mire, han estado tratando de frenar a Guadalupe Tadei, es cierto, la han estado tratando de frenar porque la señora llega tratando de cambiar a un Instituto Nacional Electoral bastante obeso, bastante dispendioso. Mire, ex trabajadores lograrían ganar juicios por despido injustificado al INE de Guadalupe Tadei. Guadalupe Tadei llega, se baja el sueldo, ella hace su mejor esfuerzo, pero ahí tiene dentro a los voraces consejeros, uno de ellos la tan nombrada Claudia Zavala, el otro Uki Vespadas, la otra es Dani Rabel, el otro Jaime Rivero. Bueno, pero la mano que mece la cuna, desde luego, es el propio Lorenzo Córdoba Vianello, Nippon Murayama, el que fue secretario técnico del INE, Edmundo Jacobo Molina, llamado Porfirito, que se comenta que los juicios que podrían ganar los extrabajadores es por despidos injustificados. Se dice que algunos trabajadores del INE lograrían ganar ciertos juicios al organismo electoral. Los procesos serían por despidos injustificados o por negarse a pagar lo adecuado para quienes fueron despedidos de la actual administración del Instituto Nacional Electoral, que ya está encabezada por la consejera presidenta Guadalupe Tadei. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó a Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo del órgano. Era una de las propuestas de Guadalupe Tadei. Y es que basta recordar que tras la salida de Lorenzo Córdoba como titular del INE hace unos meses, se registraron una ola de despidos y renuncias al órgano electoral. Si bien Guadalupe Tadei hizo lo propio despidiendo personal, otros se fueron sin mediar ninguna acción de por medio de la consejera presidenta. Ahora pretenden bajar cantidades millonarias en indemnizaciones. Eso es a lo que enfrenta ahora Guadalupe Tadei, que tiene una de las alternativas que tiene, y la tiene a la mano, es sacar a Claudia Zavala. Claudia Zavala está tocada. Le decía, tocada en el aspecto de que el presidente de la República, sí, señaló, es panista. Sí, ella fue la que redactó entonces esta parte que ahora un juez le dio hasta un amparo. El Tribunal Electoral no tuvo la mínima, ni el mínimo cuidado de ver qué fue lo que pasó con el asunto de Xóchitl Gálvez. Esto ha avanzado y Lorenzo Córdoba solo se exhibe, solo, no requiere nada. Mire, Lorenzo Córdoba afirma que AMLO sí ejerció violencia política de género contra Xóchitl. Sostuvo que es inconcebible que AMLO dude si ejerció violencia política de género contra el aspirante del Frente Amplio por México. Este también es panista, lo sabemos. ¿Dónde lo dio a conocer? Ahorita le digo. El ex consejero presidente del INE se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esto no era nada raro, luego que dudara que haya ejercido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, como advirtió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El exfuncionario e investigador de la UNAM acusó que López Obrador no le gusta el derecho ni las reglas entre las que se prohíbe la violencia política de género. Además, lo exhibió por no entender lo que implica este tipo de violencia contra las mujeres. Al presidente no le gusta el derecho ni las reglas. Ok. Es que fue en el Universal. Sí, tenía que ser. Son los medios que les dan bastante cobertura. El ex consejero señaló que, a juicio del INE, AMLO sí ha ejercido violencia política de género contra el aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, por emitir expresiones como "la van a utilizar para engañar al pueblo", "es un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar", frases que asegura son citadas textualmente en las mañaneras. Y eso no es cierto.
el presidente ha señalado incluso que no se va a quedar así la cosa. No, esto no se va a quedar así. El juez que amparó a Xóchitl Gálvez, porque viene del mismo asunto del INE, va a ser llevado ante la judicatura, no se va a quedar ahí. Y esto es, creo que uno de los primeros anuncios que se han dado, donde ya el Poder Judicial tiene que ser tocado, sí o sí. Tanto dinero que cobran para nada. El gobierno federal llevará ante el Consejo de la Judicatura Federal al juez octavo distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, por considerar que está extralimitándose de sus facultades, aprovechándose de un amparo promovido por la senadora Xóchitl Gálvez relacionado con alusiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional se aseguró que el juzgador adoptó una decisión que va en contra de la libertad de expresión, claro, y el derecho a la información de la sociedad, al ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de expresar manifestaciones con malicia efectiva en redes sociales y en canales oficiales. En su conferencia de prensa, el presidente acusó al juez de ser él quien actúa con malicia efectiva. Le voy a enviar formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y sus actuaciones sectaria e ilegal e injusta, además politiquera. Hoy o mañana me dio un plazo de 48 horas, dijo. Entonces es una oportunidad, el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hace nada. Miren cuántos jueces actúan de manera arbitraria y con evidente interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Tienen que actuar, además ganan muchísimo dinero y no hacen nada, como 300 o 400 mil pesos, tómanla gateado. Es que este juez actúa por consigna, dijo el presidente de la República también. Martín Santos, juzgador de consigna, protege a criminales, dijo el presidente AMLO. Bueno, es que tiene los elementos para decirlo. Mire, en una carta que ya envió al Consejo de la Judicatura para que investigue el desempeño del juzgador, López Obrador afirmó que Santos Pérez concedió una suspensión a Joaquín El Chapo Guzmán para impedir su extradición a Estados Unidos, que desbloqueó las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez, Christian von Roerich, por el caso del cártel inmobiliario, y que ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, clasificándolo como simplista. Esto y más ha hecho este personaje. El Consejo de la Judicatura Federal, que debemos decirlo, es un florero monumental, un florerote, y que cree que los magistrados del Tribunal Electoral quieren que le responda Reyes Rodríguez Mondragón. Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un cercanísimo a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Está considerado calderonista, hasta la médula. Pues ahora, mire, magistrados del Tribunal Electoral están sintiendo los calambres, eso es lo que están sintiendo, los calambres que llegan del titular del Poder Ejecutivo, porque sabe que tiene facultades para emitir decretos, eso lo deben saber porque son personas que conocen la ley. Pero pues ahora están queriendo que Reyes Rodríguez Mondragón los proteja y que responda a las críticas del presidente. No las pueden desmentir si la redacción es equivocada. De hecho, tendrían que pedir una disculpa pública. No pueden llegar a tales extremos de insensatez. Los magistrados se han manifestado al margen de las críticas del presidente. Magistrados de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación habrían presionado al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón para que responda de manera oficial ante las críticas que han recibido desde la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se comenta que Reyes Rodríguez se estaría manteniendo al margen para no contestar al Ejecutivo Federal. Sin embargo, muy pronto podrían tratar el tema en sesión ordinaria. A ver, pero pues el presidente, ¿cómo es posible que no se den cuenta que el pueblo de México está al tanto de todo esto? El presidente ha mantenido una postura crítica ante el tribunal luego de la resolución del INE por violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, pues asegura que hay alteraciones en sus declaraciones con tal de señalarlo. Incluso ha señalado que tiene pruebas para desaforar a los magistrados
al tiro, porque tiene pruebas, y esto ya es bastante, tiene pruebas para desaforar a los magistrados del tribunal, pero no lo hará, pues los convertiría en mártires vivientes. Pero de que tiene pruebas, las tiene. Y no solo eso, se tocó a un juez, y a un juez hay que tocarlo, y pues el presidente sabe que hay que tocarlo y no dejarlo ahí. Así es que Reyes Rodríguez Mondragón, adelante, respóndale al presidente, el texto está alterado, porque hay seguimiento a este tipo de situaciones que se han dado, desde Claudia Zavala, que cambia el texto, y luego el tribunal, que lo remite otra vez al INE para que lo expongan, y luego el juez que le da el amparo a Xóchitl Gálvez. Es el mismo Poder Judicial, es el mismo Tribunal Electoral, es el mismo INE, son los mismos, es una amalgama de personajes que han estado tratando de frenar una transformación y no pueden. El gran problema es que no han podido, con todo y el Poder Judicial ahí en medio. Ahora, ¿que hay elementos para desaforarlos? Sí hay. ¿Hay elementos para que corran a Claudia Zavala? Sí, sí los hay. ¿Hay elementos para que los mismos ministros sean reorganizados? Sí los hay. O sea, hay elementos para todo esto, y yo no creo que termine el sexenio sin que haya movimientos de gran calado que impacten en la vida pública del país, porque al final esa es una de las atribuciones que tiene el presidente de la República. Lo que no esté funcionando hay que cambiarlo. Cierto, el Poder Legislativo está en medio, por eso luego digo, oigan, estos del Poder Legislativo, nuestros diputados, diputadas, senadoras y senadores, ya por favor, dejen de estar jugando a que la competencia política, que yo le voy a este, que yo le voy a aquella. Están dejando solo al líder, al que se ha atorado con ellos meros siempre. No lo dejen solo, es nuestro presidente de la República. Muchos de estos legisladores incluso deben el puesto al presidente de la República. Si no ha sido por él, de veras, que ni siquiera llegan. Pónganse a trabajar. Hay cuestiones que pueden... no tengo que decirles cómo, pero es un procedimiento sencillo, legislativo. Tienen la facultad de dejarles de dar tanto dinero a través del presupuesto de egresos de la Federación. Tienen la posibilidad de fincarle responsabilidades a Claudia Zavala así rapidito. Tienen la posibilidad de ir sobre este juez presionando en este caso al Consejo de la Judicatura Federal. Después de todo, son los senadores los que los nombran. Sí, igual nombran a los magistrados, por eso es necesario que el pueblo, pues ya que el pueblo elija, porque se han estado equivocando, se han equivocado. Por eso hay elementos para que todo esto proceda y cambien un poco las cosas en este país nuestro, por el bien de todos, por el bien de todos.